mi hermano a salir a buscar comida. Pero los alemanes todavía no estaban en Varsovia. Varsovia estaba rodeada, totalmente cerrada, con una frontera alemana y cerrada en sí. No dejaban entrar a nadie. Entonces fuimos por un camino conocido por nosotros, donde antes íbamos a veranear mayormente afuera. Muchas veces íbamos afuera por este camino, entonces conocíamos el camino. Y fuimos los dos con la bicicleta. Fuimos con la bicicleta y llevamos bolsas. Después salimos por la frontera donde estaban los alemanes, aquí no seguimos también alemanes la primera vez, y pasamos a un campo, como a una aldea. Y vimos un campo que estaba removido ya que ya sacaron el fruto. Y nos animamos, nosotros no entendíamos nada de lo que es campo, porque nunca vivíamos el campo, pero nos dimos cuenta que son papas. Y quedaron en el campo la papa chiquitita, que los aldeanos, los que atendían el campo no tenían ningún interés en recogerlas. Entonces llenamos una bolsa y media de estas papas y volvíamos a casa con un tesoro inmenso. Llegando a la frontera, donde estaban los alemanes, cristianos empezaron a gritar que judío, 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 que a nosotros, que llevan la papa, que son judíos. Entonces nos quitaron la papa y nos dejaron pasar. Pero ¿Los alemanes? Y los alemanes. Nos quedaron la bolsa grande, la bolsa chiquitita salvamos. Pasamos con eso, físicamente no nos agredieron, pero así sí, de palabras, de judíos y todo eso, eso sí. Y volvimos a casa, trajimos un poco, contamos la mañana que tuvimos de camino, todo eso, y eso duró todo el día, porque salimos a madrugada, volvimos de noche. Y eso nos dio un poquitito de alimento, pero muy poca cosa. Después mi papá salió una vez y encontró un lugar donde los alemanes llamaron a los judíos, supongamos una plaza de concentración, y los alemanes traían panes alemanes grandes, así más o menos grandes, ¿no? Altos, cuadrados, como supongamos acá el pan lactal, pero mucho más, no blanco, diferente, un pan elaborado por fábricas, ¿no? Y se ve que para darle noticias o noticiosos para el mundo, para Alemania, ellos filmaban. Entonces, de este camión que estaba ahí parado, estaban miles de personas y ellos tiraban el pan a la gente. Y la gente desesperadamente, lógicamente, corría a buscar panes. Y eso filmaba. Y ¿Ahí mi no había papá, discriminación judío-cristiano? ahí no sé, mire, yo no estuve allá. Ajá. Eso contó mi papá, cómo consiguió el pan. Porque una vez, propiamente eso, después que nosotros una vez trajo un pan. Entonces, eso fue el cuento cómo consiguió el pan, que tuvo en este bochinche y que a la fuerza, pero se tuvo que traer y tuvo que ir a buscar el pan. Y consiguió a traer un pan. Después, ¿qué episodios más? Los primeros días era muy difícil conseguir comida, bebida, pero había cierta tranquilidad. Cierta tranquilidad. La gente aceptó la desgracia y la derrota y la inquietud era nada más qué es lo que va a pasar ahora. Y también después le conté cómo vi entrar los alemanes. Una vez entraron los alemanes, empezamos a tratar mi papá tenía un taller, ¿no? Una fábrica con máquinas, etc. ¿Metalúrgico? No, carpintería. Carpintería. Entonces tratamos de que empiece a trabajar. ¿Estás cansada ya? No, pregunta.
Cuando usted quiera, No, yo no, lo paro. no, me pregunto El que- señor puede llamar, llamarle. ¿En qué año pregunta? Todo esto fue en El el 39. 1939, el mes de septiembre. fue. Septiembre del 39. Sí, septiembre. Fui, supongamos después de los primeros días, podían ser los primeros días de octubre ya. Y entonces empezábamos a limpiar las calles, todo eso, acomodarse para que uno pueda seguir adelante, como empezar vida nueva. Hablaba mucho de que iba de trabajo, que prometían trabajo, pedían gente para trabajar, pero ya los primeros días empezaron a contar que la gente que se va al trabajo, lo pegan, no le dan de comer y esencialmente había ya mucha gente que mataron por ser judíos. Ahí iba cualquier Ahí persona. mismo cuando Pero iba se- cualquier persona, iban judíos y cristianos. por eso nada más. Ajá. Y entonces la gente dejó de ir. Entonces salían camiones alemanes en las calles, cerraban un tramo de calle y agarraban a la gente en la calle directamente. Buscaban, vení, a quien sea, basta que sean judíos, los llevaron. Llevaban los camiones para trabajar. Pero no le pagaban, no le daban nada y pegaban. Entonces la gente tenía miedo y se escapaba. Una vez fui a buscar papas con mi papá. El Krogmalle, ¿te acuerdas? El Krogmalle es una de las calles más conocida como el lugar obrero en Polonia, ¿no? Los obreros vivían la pobreza, la miseria estaba ahí en esta calle. Había prostitución, ladrón, todo, pero eran alguna gente era muy decente, pero también era de la pobreza y de la miseria, ¿no? Y entonces estábamos en esta calle y de repente empezaron a gritar que Mejapil, que si agarran a los judíos para trabajo. Entonces me escondí con mi papá en una de las casas, esperando un poco, esperando, y pasaron, qué sé yo, pasó después de ese tiempo, salimos y pudimos llegar a casa. Pero a mí, como un joven de 19 años, me chocó tremendamente, que decir que no voy a poder salir a la calle. Porque en cualquier momento me agarran y me llevan y quién sabe si bueno, porque mayormente muchísima gente no volvía. Me llevaban al trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Sabe? Trabajo cualquier cosa, salir a la calle, llevar piedras, cualquier cosa. Lo que el trabajo no interesaba es que llevaban la gente, lo que necesitaba. O sea, y de comer o pago no había ninguno. Y entonces ya me sentí que no voy a poder quedar. Y empezaron a llegar voces que la gente judía se escapa para Rusia. En aquel entonces no había trenes todos los días, pero que la gente. Después del día siguiente, o no sé, a los 2 días, salí del taller de mi papá y en la esquina nomás, unos polacos empezaron a gritar a los alemanes, mira, judío, a mí, ¿no? Entonces los alemanes me llamaron, me dieron una pala y me hicieron limpiar alguna bombardeo ahí junto con otra gente. Y de ahí salí otra vez, desesperado, y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a vivir yo acá? Entonces llegó un momento que le dije a mis padres que encontré un amigo, 2 amigos más, vecinos, amigos, ni bien me acuerdo quién era exacto, ¿no? Y decidimos irnos a los terrenos rusos que ocuparon Rusia. Entonces fui y dije a mis padres, digo, yo lo lamento mucho, no quiero irme, quiero estar con ustedes, quiero estar todos juntos, pero lamentablemente soy el único en la familia que soy el más grande peligro, porque tengo 19 años, o me van a llevar a Alemania, o me van a llevar al trabajo, o en algún lado no me van a dejar vivir. Mi papá, ya en aquel entonces yo lo consideraba como hombre grande, ¿eh? Ya ahora soy viejo, pero en aquel entonces
Mi papá podía tener 50 y pico años, yo lo consideraba como terminó la vida o está por final de la vida, ¿no? Y era un hombre de fuerza y sano y bien y todo. Y mi hermano lo consideraba como un nene, porque tiene 16 años, un pibe, no se puede, ninguno pudo ganarse la vida, ni yo, ni mi hermano, ni mi hermana, nadie pudo, vivíamos todos que estábamos en casa. Y entonces le dije, tengo que irme. Y efectivamente nos agarramos y caminando salimos de la zona. Y caminábamos hasta la ciudad de Mauquín. También cosas conocidas por intermedio de la colonia que tuvimos. Porque en este mismo lugar, con años atrás, se hizo una colonia judía del shule, del colegio. Al igual como acá hacían del colegio, organizaban colonias para chicos, allá también se organizaban. Y éramos como 200 chicos. Y vivíamos cerca de esa estación donde yo lo menciono, Mauquín. Era, ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo exactamente, pero lo tengo bien presente el lugar. Vivíamos allá en casas de aldeanos polacos y pasamos allá 2 o 3 meses. Nosotros nos quedamos, mi hermano conmigo nos quedamos 2 meses en este lugar, en esta colonia. Y por esto yo conocía el lugar. Entonces fuimos caminando, por el camino me enfermé, qué sé yo, tuve fiebre, comíamos papa con sal nada más de los aldeanos y pernoctábamos de los aldeanos, de los cristianos. Entrábamos en casa, pagábamos, lógicamente que había que tener plata, algo, pero no era mucho. Lo que no era, supongamos, tan grave el precio que pedía por la papa o lo que sea como para poder seguir adelante. Una vez me quedé un día en una granja, en una jata se llama en polaco, y la mujer no entendía porque tenía fiebre, no podía caminar. Y después las alcancé, que llegamos a la frontera. En Mauquín estaba la frontera entre Rusia y Alemania, o Rusia polaca. Esto es usted y sus 2 amigos. ¿Cómo? ¿Y quiénes son? ¿Usted? Y con 2 amigos. Con 2 amigos. Sí. ¿El resto de la familia quedó? El resto quedó en casa sí, donde vivíamos, pero ya volvieron a casa donde vivíamos antes. Arreglaron un poco la escalera y con eso. Bueno, entonces, esos fueron los primeros días de. No, ya fui bastante en octubre, más o menos mitad de octubre, ya más bien casi noviembre. No me acuerdo exacto del día cómo fueron. Porque... ¿Tenían que salir escondidos o...? ¿Cómo? ¿Tenían que salir escondidos? No había problema. No había problema. En el sentido de salir de casa y caminar por la calle o por el camino. Nosotros evitábamos las rutas. Por las rutas que íbamos, porque iban alemanes por la ruta. Íbamos por los caminos de aldea, de segunda utilidad, ¿no? Y llegamos a la frontera. La frontera era la siguiente: los rusos no dejaban entrar y los alemanes tampoco. Había... No dejaban salir, ¿verdad? Sí, no dejaban entrar a la Unión Soviética. Los alemanes trataban, no hacían mucha fuerza para detenerlo porque no nos daba mucha bolilla, como dicen. Lo peor eran los polacos que más que los alemanes, que ya o atacaban o decían que es judías. Entonces entrábamos en la fase de una franja neutral, la franja fronteriza. Esta franja fronteriza fácil podía tener unos 100 metros, o algo por ahí, o más o menos según el lugar. Y ahí había de gente lleno. Y esta gente, en alguna manera se conseguía algo de comida, así, pero los rusos no andaban atrás y
Y decían, algunos habían estado ya 2 semanas, supongamos, en esta franja. Sí. Día y noche, bajo lluvia, bajo calor, eso no interesa. Pero en la calle. Y no dejaban entrar los rusos y los alemanes tampoco. ¿Esto era una ciudad? ¿Y en la ciudad? No, en el campo. eso ya en campo, en la frontera. Hablo de la frontera ruso-alemana, sí. que se formó en aquel entonces. Porque los rusos vinieron hasta acá y los alemanes hasta acá. Y se formó la frontera, que era más o menos un espacio de 100 metros, más o menos. Y ahí estaban los judíos. Grupos grandes, pero mayormente de noche se escapaban a Rusia. Y viendo eso, pasando la primera noche, había un cerco ahí de madera que separaba como parte de la frontera. Ahí no había soldados, donde estaba el cerco. Entonces, en la segunda noche, solo, me arrimé así a este cerco y lo probé la dureza de la madera. Y vi que está bastante viejita la madera. Entonces, rompí simplemente un lugar, me pasé y ya estuve en la Unión Soviética, en los terrenos ocupados por la Unión Soviética. Y por este lugar pasaban varios. Y lógicamente uno apenas sale de ahí empieza a correr. Lo primero que hace es correr. Correr a una dirección desconocida, a un lugar desconocido, pero corriendo y después ya tranquilizándose un poco, caminando, yo vi una jata, una casa de aldea, y entré en esta casa. Resultó era todo como una Krishna. Había muchísima gente que cruzó la frontera de esta forma, y quedamos la noche porque no se podía salir a la calle por el peligro de ser variado por las custodias de frontera. Y pues el día siguiente no vino nadie. Esta noche no vino nadie a buscarnos, ni a molestarnos, nada. Pasamos la noche básicamente en cualquier lugar, en el suelo, cualquier lugar para estar sentado. No hablamos de acostarse a dormir, ¿no? Pasamos la noche y el día siguiente empezamos a caminar de vuelta. Después nos dijeron que ya funciona un tren allá. Y llegamos a este tren. Encontré otra vez a los amigos por el camino, ellos pasaban cada uno por su cuenta. Después nos encontramos, ¿no? Y llegamos a Białystok, la ciudad Białystok. Białystok es una ciudad grande, es una ciudad, era una ciudad industrial. Tenía muchos judíos. Prácticamente era una ciudad judía. Lo que tenía mucho eran Schiller, templos, no templos, son Schiller, más chico el templo, es, ¿cómo se llama? Sinagogas eran chicas, ¿no? No era sinagoga como el templo acá, sinagoga, sí, ¿no? Y éramos muchísima gente, pero muchísima gente que vino de la parte donde ocupó la Alemania. Y ahí teníamos que ubicarnos de alguna forma y mayormente la gente iba a parar en los templos, durmiendo en el suelo, lógicamente, o sentado en algún lado, cualquier cosa. Y ahí empezó bastante miseria. Pero yo llegué el primer día, era feliz y contento, encontré a los amigos, estamos ahí. Y esta misma noche que llegué, salimos a la calle de un templo que nos alocamos ahí, así. Salimos a la calle y empezó a nevar un poquitito. Así una nieve muy así suave, ¿no? Y salimos los tres y vimos a los soldados del Ejército Rojo. Ya iban enganchando con alguna mujer y nosotros salíamos y cantábamos en yiddish. Cantábamos en la calle, éramos felices, nadie nos perseguía, éramos nuestra vida, eso es todo. Entonces, al día siguiente, empecé a pensar, ¿cómo puedo hacer yo para traer la familia? Y este mismo día
creo que vendí un reloj, parece que sí, que tenía un relojito y los rusos estaban desesperados para comprar el chasis. El ruso se llama chasis, el reloj se llama chasis. En alemán, Uhr, el chasis. Y este reloj se salvó de una realización que me hizo un soldado alemán a título privado. ¿Por qué? Porque salí de una casa donde estaba antes de llegar a la frontera y él me vio. Y como tenía una mochila, me dijo, ¿qué tienes en la mochila? Yo tuve que abrir la mochila. Entonces yo tenía camisones para dormir, todo bordado, lindos camisones que entre paréntesis después los usé como gran gala, ¿no? Entonces me sacó un camisón de estos. El alemán me sacó también, creo que una toalla muy linda, y me preguntó si tengo reloj. Yo tenía reloj, pero no quería dárselo. Digo, no tengo. Me dejó ir, no me dijo más nada, y me fui. Así llegué a vender este reloj cuando vi a los rusos y tener un poco más de plata, y ya empezaron a funcionar los trenes. Y yo ya supe que hay tren. Entonces, al tercer día de estar en Bialystok, a la madrugada, salí y dejé así. A los muchachos que vinieron conmigo, a los dos, dejé mi ¿cómo se llama? Mochila, con las cosas que yo tenía. Llevé conmigo un pan con manteca y llevé un diario judío, Yiddish Zeitung de los rusos, que salía de Rusia, que se leía un diario judío, y llevé un rublo para demostrar que estuve en Rusia. Y lo puse acá en un pantalón especial, guardado como si guardara un tesoro, ¿no? Estas tres cosas llevé y me fui. El pan era para comer en el camino y llegué al tren y pude viajar con el tren. Pero una estación antes de la frontera volvía a Varsovia a buscar a la familia. Yo volví a Varsovia a buscar a la familia, porque con este encanto de esta noche, con estas canciones, con esta libertad, con esta seguridad, con esta tranquilidad que vivía un judío ahí, no cabía otra cosa. Había que arriesgarse, había que hacerlo y ya está. Entonces dije a los muchachos y me fui de vuelta. Y resulta que una estación antes revisaban el tren, los alemanes, los rusos, y echaban a la gente, para que no vayan todos a la frontera. Me escondí en un baño, sin cerrar, porque el baño cuando uno cierra para que vea que está ocupado. Yo no cerré el baño, me escondí allá y pasé y llegué hasta la frontera. Y después tuve el mismo trabajo de cruzar la frontera. Claro. Pero agarré más o menos por el mismo lugar, crucé la frontera y después llegué hasta este Malquín otra vez, con el tren, salté a un tren más bien de carga, y me raspé el pie, que me caí en el tren como si fuese un herido. Pero pasó la noche y en madrugada llegué a Varsovia. No a Varsovia propiamente, pero afuera de Varsovia, como si fuese Quilmes de Buenos Aires. Y de ahí, lógicamente, volando a casa. Entonces, cuando llegué a casa, le conté, le mostré las cosas que traje como testimonio, todo eso, y le dije, vine a buscarlos. Vine a buscarlos y cómo vamos a ir, y solo, pero acá no puede ser, acá no hay futuro, tenemos que ir. Y empezamos a realizar la salida. Creo que menos de una semana organizamos la salida y salimos. Todavía se anexaron una familia, amigos y una chica. Solteros, todos éramos solteros, ¿no? Se anexaron a este grupo, éramos como 12 personas, si no me equivoco. Más o menos, por ahí andamos. Y como yo supe, estando allá en Bialystok con los rusos, que las cosas están realmente
con el precio sobre nubes, con precios que nosotros ni podíamos imaginar que existen estos precios del mundo. Entonces les conté y les dije el valor que tiene cada cosa. Pero también había el peligro que los secuestren la cosa, que los saquen la cosa. Entonces como había mucha ropa sucia, después del bombardeo, después de falta de agua y todo eso, entonces le aconsejé que llevemos la ropa sucia. Pero hicimos muchas bolsas de ropa. Llevamos mucha ropa y muchas cosas para ir con el tren, ya fuimos. En lugar de caminando, ya fuimos con el tren. Llegamos a esta misma estación, Malquín, de noche. Y empezaron a gritar, judíos, 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 donde hay judíos. Y nosotros, como yo ya sabía todo el camino bien, lo llevé por atrás del tren y los conducí hasta la estación para pasar la noche, porque no se puede caminar durante la noche porque puede disparar sin toque de queda, bien. Queda, hora de queda, ¿no? ¿Cómo se dice? Toque de queda. Toque de queda, sí. Y tuvimos que entrar a la estación. Y ahí todos agachados, todos escondidos ahí. Entraron otra vez alemanes, judíos, judíos, judíos. Nosotros quietos, tranquilos, los polacos se ve, o no nos dieron, no se dieron cuenta, o no querían decir, pero pasó eso y llegó la madre. Los alemanes le preguntaban si ustedes eran judíos. No si nosotros. A la masa. El salón de la masa. ¿Quiénes son los judíos? La masa tremenda, ni podían entrar los alemanes, tenían que entrar a poner un pie ahí, pero gritaban. Y los polacos podían delatar, supongamos, este judío, este judío. Pero no pasó nada, no recuerdo que haya pasado algo en ese momento. Y quedamos apenas algo, pasó la hora de queda, ¿no? Toque de queda. Toque de queda. Apenas algo pasó la hora de toque de queda, lo llamé y yo conocía ya el camino, ya lo había hecho. Y lo conducí hasta la frontera rusa. Pero ¿qué pasó? Empezó a lloviznar desde que salimos de la estación. Una llovizna tan fastidiosa, era el otoño, ya avanzado el otoño, ya podía ser en noviembre. Eso podía ser ya en noviembre, el primer día de noviembre. Una llovizna tan tremenda, tan fría, con el viento y todo eso. Y estábamos agotados. Y había mujeres, muchas mujeres. Mi mamá siempre sufría los pies. Tenía los pies muy, muy delicados, pero sufría una barbaridad. Y tuvimos que cruzar varios arroyos en el camino, cruzar sin puentes. Uno se convertía en un puente, como pasando la gente. Y llegamos hasta la frontera rusa, pero con unos paquetones que se mojaron y eran imposibles de llevar, pesados como de un gran demonio. Y tirar era lástima. Apenas empezó a hacer claro, estábamos en la frontera rusa y vimos los soldados rusos. Y cuando veíamos los soldados rusos, ellos con los fusiles gritaban, pare, si no disparamos. Tenemos que parar. Y no, todo el grupo, éramos como 10, 12 personas, ¿no? Tuvimos que parar. Estábamos parados y no dejaban pasar. En eso vino uno a caballo, un ruso, un leitenant, se ve que era un oficial, vino a caballo. Y las mujeres empezaron a besar el caballo, a besarle los pies, que por favor no deje pasar, no deje pasar. No, y no, y no había nada que hacer. Vaya aquí, sí, vaya de vuelta, y no hay nada que hacer. Y nosotros con todo eso, apenas se podía mover los paquetes, las mujeres tremendamente cansadas y agotadas,
nos arrimamos despacito, Pablo, con mucha dificultad a una casa que estaba propiamente en la franja esa De 100 metros. de medio, sí. Y llorando, y entramos a esta franja. No había otro remedio, estábamos mojados.